Hola, ¿qué tal? Luces, cámara, acción, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches y estamos como todos los sábados en punto de las 8:30 de la noche en su programa La Salud y Usted. Bueno, pues hoy si se queda con nosotros va a tener un programa muy interesante, sobre todo para las damas, porque va a ser un programa que sobre todo afecta a la mujer. Para los temas que vamos a tratar hoy hemos invitado a un gran amigo del programa, es parte de este proyecto de La Salud y Usted, y en estos 18 años de transmisión ininterrumpida semana a semana. Nos referimos al doctor Henry Mateo Sanes, ginecobstetra, con una especialidad en infertilidad de pareja. Hoy vamos a tratar dos temas muy interesantes relacionados con esto, los ovarios poliquísticos y la endometriosis. ¿Quieres saber qué son los ovarios poliquísticos? ¿Quieres saber cómo se presenta la endometriosis y cómo afecta a la mujer? Hoy lo sabrá en La Salud y Usted. Henry, muy buenas noches, ¿cómo estás? Yo contento de estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación. Empezamos el 2018 con el pie derecho y qué mejor pues con tu auditorio de estos temas tan interesantes. Por supuesto que sí, Henry, porque bueno, los ovarios poliquísticos es un tema que en tu profesión, en tu especialidad se ve con mucha frecuencia. Platícame, ¿qué son los ovarios poliquísticos y cuál es la importancia que tiene que una mujer, si padece este problema, se le diagnostique y lo sepa? En el 2003, luego en 2006, 2009 ha habido consensos tanto de la Sociedad Europea de Medicina Reproductiva y Embriología como la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva. Y en estos consensos se acordó que debe de haber 2 de 3 síntomas. Uno es trastornos menstruales, o sea, retrasos menstruales, o lo que le llaman también oligoovulación, es decir, que no ovula bien la mujer. Otro tema importante, que debe haber presencia de hiperandrogenismo, es decir, elevación de la testosterona, una hormona que se produce principalmente por los ovarios, pero también por las glandas suprarrenales. Y esto le va a producir a la mujer acné, vello, sobrepeso y otros trastornos más. Y también, la presencia de los ovarios poliquísticos. Debe de haber 2 de estos 3 síntomas para hacer el diagnóstico. ¿Y cómo puedes definirme lo que son ovarios poliquísticos? Bien, la presencia de 10 o más folículos, que son lo que cada mujer trae en los ovarios, y que debe de medir entre 2 y 9 milímetros. A medida que la ciencia, la tecnología ha ido avanzando con mejores equipos, incluso se está incrementando el número de la presencia de folículos a lo que le llaman o se le ve como un aspecto quístico, ¿sí?, de 12 o más folículos por cada ovario. Estos folículos son los que van a producir los óvulos. Sin embargo, al no crecer, al no tener un tamaño adecuado, van a producir óvulos inmaduros y luego entonces la mujer no va a ovular. Y si es que ovula, va a expulsar un óvulo inmaduro y esto va a hacer que culmine en un aborto, en una pérdida. Pues qué interesante lo que nos estás diciendo. Quiere decir que ahí el ovario no tiene la función que debe de tener en forma correcta y estas células que son el origen, ¿verdad?, de la célula femenina que luego se va a fecundizar para poder tener un nuevo ser al mundo, pues no ocurre y entonces esto puede traerle muchos problemas a la mujer. Pero una dama, una jovencita de 10, 12, 15 años, ¿cómo va a saber, cómo va a sospechar que puede tener ovarios poliquísticos? ¿Cuáles serían los puntos o los focos de alarma para esto? Algo muy importante que estás mencionando, y es algo que yo estoy trabajando muy fuertemente en los últimos años, es en la prevención. Es decir, cómo una señorita, una jovencita, a tan temprana edad, sus padres, ella misma, cómo puede darse cuenta si es que tiene o no el ovario poliquístico. Déjame decirte que un 10% de las mujeres en el mundo tienen ovario poliquístico. Sin embargo, no todas tienen el síndrome, es decir, las alteraciones que estoy mencionando. Entonces, antiguamente la mujer acudía al ginecólogo cuando ya iniciaba vida sexual.
En todos los foros que puedo y he acudido, siempre insisto que la mujer debe acudir al especialista, al ginecólogo, cuando empiezan a menstruar, ya que puede presentar los primeros 2 años por cierta inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, es decir, las hormonas no están sincronizadas, entonces no va a haber un ciclo menstrual normal. Si la jovencita, la señorita tiene 16 años y su ciclo aún no se normaliza, es importante que acuda con el experto, con el especialista, para que por medio de un ultrasonido pueda observarse y pueda diagnosticarse tempranamente y aparte corregirlo y así evitar que suba de peso, que tenga acné, que tenga vello, que tenga lo que le llamamos acatosis nigricans, es decir, el cuello se torna oscuro. Las axilas, las ingles también se tornan oscuros. Ellas creen que es suciedad, creen que es mugre, se tallan, se lavan intensamente, pero no. Hay una resistencia a la insulina y esa resistencia a la insulina hace que el cuello se vea oscuro, aparte de que su autoestima también se declina, se va para abajo en virtud de que es una mujer que se llena de acné o se llena de muchos vellos, pues tiene que andar como vestida o peinada de forma diferente para ocultar los rasgos que a ella no le gusta. Pues qué interesante lo que nos estás diciendo como internista. Bueno, si hay una resistencia a la insulina, la diabetes mellitus tiene que estar seguramente involucrada en este tipo de síndrome. Y bueno, qué interesante para las jóvenes que tienen hirsutismo, acné, obesidad, el cuello con cierta hiperpigmentación, que tomen en cuenta esto para que vayan con su ginecólogo. Una vez que el especialista ya tiene el cuadro clínico y ha detectado 2, 3, 4 de este tipo de problemáticas físicas a la inspección, ¿cómo sería comprobar el diagnóstico? Es muy sencillo, le hacemos un ultrasonido para ver la morfología ecográfica del ovario poliquístico o no. También hacemos un examen en sangre para ver los niveles de la testosterona, de los andrógenos. Si están elevados, corroboramos una vez más la presencia de este síndrome y aparte con la exploración, o mejor dicho, una excelente historia clínica. Como todo en medicina, todo parte de hacer un excelente interrogatorio, una excelente historia clínica, donde ella nos va a manifestar su trastorno menstrual, si regla cada 2, 3 meses o cada 6 meses, si en los últimos años subió 10, 15 kilos en los últimos 2 años o el último año, si se llena de acné, se llena de vello, ¿verdad? Entonces con eso ya hacemos el diagnóstico. Pues importantísimo lo que nos estás diciendo. Quiere decir que el diagnóstico no tiene mucha dificultad una vez que se ha hecho el diagnóstico clínico, como dice el doctor, por un excelente historial clínico, un excelente interrogatorio, una exploración adecuada y, por supuesto, algunos exámenes sencillos de laboratorio, de gabinete, rayos X, se puede llegar al diagnóstico. ¿Hay un tratamiento que pueda llevar a la curación o al control de este problema? Definitivamente, este problema se controla en virtud de que, déjame platicarte un poquito de la fisiología. Cuando la mujer nace, tiene 2 millones de folículos. Recuerde que cada folículo produce un óvulo, pero hay un detenimiento y se van a desaparecer de esos 2 millones hasta que empiezan a menstruar, le van a quedar 400.000 folículos. En forma natural se van a desaparecer. Si la mujer regla cada mes, va a producir un óvulo por mes. Entonces va a producir 400 óvulos en toda su vida reproductiva. Y va a emplear los óvulos dependiendo de los hijos que tenga. Si tuvo 4 hijos, ella usó 4 óvulos. Y ya después de los 40, 45 años, empiezan a desaparecer. Entonces debe de haber un pool, debe de haber una reserva folicular para que la mujer pueda concebir. La mujer que tiene un ovario poliquístico, en vez de producir un folículo con un óvulo sano, maduro, capaz de ser fertilizado, ella va a producir 50, 80, 100 cada mes. Todos van a producir la cantidad de hormonas que produce cada uno, pero serían 50.
y eso se multiplica y es cuando se traduce clínicamente en la producción de acné, vello, aunado a la resistencia a la insulina, sobrepeso, un sobrepeso centrípeto, es decir, son gorditas del centro, son bien obesas. Y con riesgo, como bien decías, para desarrollar diabetes en el embarazo, diabetes mellitus, tipo 2, hipertensión arterial, preeclampsia, y, aumento de los lípidos, triglicéridos, colesterol, aumentos de riesgo de infarto y también, como hay un incremento importante de las hormonas como los estrógenos, va a haber una hiperplasia endometrial, es decir, el endometrio crece mucho y esto se va a traducir en un cáncer de endometrio. O sea, que pueden tener consecuencias terribles, tremendas, si uno no, ahora sí da un grito a tiempo y no 1000 después, ¿verdad? Porque esto puede llevarte a una endocrinopatía grave, te puede llevar también a un infarto, te puede llevar, bueno, a una serie de problemáticas que se pueden evitar, incluso el cáncer. ¿Y cuál es el tratamiento, Henry? Esto es muy sencillo. O sea, ahí tenemos 2 o 3 vertientes. Todo depende de lo que la mujer desee y la edad que tenga. Si a mí me llega una jovencita de 18 años que es estudiante, que aún no tiene deseo reproductivo, pero está llena de acné, está llena de vello, está engordando mucho, está manchada el cuello, entonces hago el diagnóstico, le damos metformina, le damos ya sea un anticonceptivo oral, o si es que no está de acuerdo en usar anticonceptivos, le damos un progestágeno, son unas pastillitas para hacer que su ciclo sea regular. Con esto hacemos que baje de peso, que su ciclo hormonal sea normal, que la función ovárica sea adecuada y que todo su organismo trabaje bien. Hay que tomar en cuenta algo muy importante. Parte del estudio también incluye el checar cómo está su tiroides, porque un 30% va a tener un problema tiroideo, pero también suben de peso. Y también otro 30% se asocia con una elevación de la prolactina. Entonces, que vendría a ser una triada, ¿no? Sí. Tiroides, páncreas, ovario. Así es. Y también la prolactina por parte de la glándula pituitaria. Entonces, checamos que todo esté alterado o no, también ver las suprarrenales, ¿verdad? Porque producen mucha testosterona. Y el tratamiento en sí es muy sencillo, ¿verdad? Se le da un anticonceptivo o se le da un progestágeno que solamente la está ciclando y así se evita que engrose el endometrio, el tejido que está dentro de la matriz, que crece cada mes para recibir un bebé. Si no hay embarazo, se desprende y sale, y es la menstruación. Y también le ayudamos a que baje de peso. Su cutis, al tercer mes está un cutis de porcelana, ¿sí? O sea, baja de peso, el acné se le quita, el vello se le soluciona y la obesidad pues va a estar reducida. Y aparte le vamos a prevenir diabetes gestacional, diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemias y todas esas circunstancias. Interesantísimo. Con estas reflexiones vamos al primer corte de la noche en La Salud de Usted. En cámaras, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Adelante, Jerry. Estos temas que nos estás trayendo, yo creo que están a la vanguardia, los has presentado en foros internacionales, lo cual es pues un plus, ¿no? Para ti, para tus pacientes, estar al día con este tipo de problemas. Y ahora vamos a ver un tema también muy interesante, una enfermedad muy complicada a veces, ¿verdad? Sí. Que realmente le complica la vida a la mujer, porque bueno, hablar de este tipo de problemas que a veces la mujer no se espera, ¿no? O no cree que los tiene, o nunca se los han diagnosticado, y bueno, puede tener consecuencias tremendas, ¿no? La endometriosis, sin lugar a dudas, es un tema que está al día para nuestros pacientes. Sí, mira, 200 millones de mujeres actualmente en este momento en el mundo sufre de endometriosis y desafortunadamente se tarda, de acuerdo a estadísticas mundiales, hasta 9 años para hacer el diagnóstico, de tal manera de que una mujer va a sufrir mucho dolor en virtud de que la endometriosis
¿verdad? Se define como tal aquella enfermedad en la que el endometrio, que es el tejido que está dentro de la matriz, que recubre la parte interna de la matriz, por eso se llama endo, es dentro, metrio, matriz. Cada mes crece para recibir un bebé. Si no hay embarazo, se desprende y sale y es la menstruación. Sin embargo, se ha demostrado que un 90% de las pacientes van a tener un flujo retrógrado, es decir, no nada más va a expulsar a la parte externa la menstruación. Por las trompas de falopio se va a meter ese tejido endometrial que al cambiar de lugar, al extraer uno que no le corresponde, se va a llamar endometriosis y se va a alojar tanto en los ovarios como en las trompas de falopio, como en la pelvis, y esto va a hacer que la mujer sufra de dolor pélvico crónico, dolor durante la regla, dolor en la actividad sexual, que no se embarace, y también incluso a veces puede haber una masa pélvica. Y obviamente el estigma más importante es el dolor pélvico crónico. Que muchas veces la mujer puede pensar que es parte de su menstruación, puede pensar que es un problema inflamatorio de otra área, aparato geniturinario, puede pensar que es un dolor muscular, que es por exceso de ejercicio y no se da cuenta o no acude al médico para que le diagnostique un problema que pues no es tan difícil de diagnosticar, ¿no? Claro, de hecho, por esa razón, por los mitos que existen de que, pues cuando te cases se te va a quitar ese dolor. Cuando tengas tu primer bebé ya no te va a doler. Y eso es falso. La mujer no tiene o no debe tener dolor en la regla bajo ninguna circunstancia. No debe de dolerle. Sin embargo, la mujer siempre ha sido muy estoica y a pesar del dolor tan intenso durante su regla, va a la escuela y su rendimiento escolar se reduce al 50%. Si es que trabaja, su rendimiento laboral se reduce a un 50%. Y aunado a esto, si la mujer va al médico y le dice, vengo porque me duele mucho, entonces, y no piensan en que puede ser una endometriosis, no se le hace la metodología diagnóstica para hacer el diagnóstico, que es una excelente historia clínica, una excelente exploración, ¿verdad? Entonces, tardan hasta 9 años para hacer el diagnóstico y es una mujer que va a sufrir y como le han dicho que eso es normal, se aguanta, toma analgésicos, no le ayudan, solamente le producen gastritis y siguen sufriendo con ese dolor y con ese pobre rendimiento escolar y ese pobre rendimiento laboral. De aquí que si es que acude con el experto, con el ginecólogo, con el biólogo de la reproducción, donde se le haga el estudio o los estudios necesarios, se hace el diagnóstico y va a tener luego entonces una buena calidad de vida. Pues qué importante que nos estés mencionando esto, Henry, porque quiero decirte, nuestro programa es muy visto por estudiantes de medicina, por médicos jóvenes que están terminando su carrera y qué bueno que hagas énfasis a que un buen interrogatorio, una buena historia clínica, que por supuesto lleve la inspección, el interrogatorio y una excelente exploración, pues es el diagnóstico clínico, que es tan importante y que nuestros maestros nos decían, y ahora nosotros que ya tenemos también tantos años, ¿verdad? En el ejercicio de la profesión, nos damos cuenta que había mucho de verdad, ¿no? Que muchas veces entra tu paciente al consultorio y tan solo con verlo o verla ya viste muchos detalles, ¿no? Coloración de los globos oculares, coloración de la piel, marcha, aspecto del cabello, complexión, forma de la marcha. Entonces, todo esto ya uno se va forjando. Cuando ya el paciente se siente y comienza a platicar, ya llevas algo ganado. Y si luego tienes un método para poder interrogar y luego un método para poder explorar, es lo que hace la diferencia entre hacerlo todo no ordenado y no llegas a una buena solución del inicio del problema, porque es el inicio, el diagnóstico clínico, para luego corroborarlo a través de estudios de laboratorio, gabinete, rayos X, ultrasonido. ¿Cómo se confirma el diagnóstico de una endometriosis?
Mira, el cuadro clínico es muy importante, ¿sí? Dolor durante la regla que va increciendo, es decir, al principio que ella empieza su menstruación, empieza a tener dolor, pero no es tan intenso. A medida que pasen los meses, los años, va aumentando ese dolor. Eso ya es un dato muy importante. Número dos, dolor con su menstruación, dolor al defecar, y el médico debe de preguntarle. Y a veces la pacientita por pena no le dice, doctor, cuando defeco me duele. Le duele el ano, le duele el recto, porque también allí hay endometriosis. Entonces es importante el interrogatorio. Si tiene dolor en la actividad sexual, si ya, pues, ya está casada, tiene vida sexual, también insistir sobre ese tema, los puntos más álgidos donde uno puede detectar la endometriosis, que son donde están los ligamentos uterosacros. Y en ese lugar se van a alojar y hay unos nódulos. Uno, al hacer el tacto endovaginal, entonces puedes palpar esa zona tan exquisita, de un dolor tan intenso que le despierta, brincan, ¿sí? Entonces, esos son los datos clínicos. Dolor y aparte no se embarazan. 40% de las mujeres que sufren de endometriosis tienen esterilidad. 70-90% de estas mismas pacientes de endometriosis van a tener dolor, ¿sí? Un dolor que puede ser incapacitante, que las tumba. Imagínate, 3 días, 5 días con su regla, con dolor, que no van a la escuela, que su rendimiento escolar es pobre, al 50%, que su rendimiento laboral es pobre, el 50-40%. Entonces, ¿qué va a pasar si hacemos un diagnóstico preciso, un tratamiento adecuado? Vamos a cambiar la vida, la calidad de vida de esta mujer, que no va a tener dolor, que va a ser una excelente estudiante, que va a ser una excelente profesionista, y vamos a tener, obviamente, un mejor país. Respondiendo exactamente a tu pregunta, la prueba de oro, el gol estándar para hacer el diagnóstico de la endometriosis es una laparoscopía. Se introduce un tubito por el ombligo, se hace un corte de 1 centímetro, el laparoscopio, la fibra óptica, y podemos apreciar perfectamente si la mujer tiene o no endometriosis, número 1. Número 2, los grados. Hay grado 1 que es mínimo, 2 que es leve, 3 moderado, 4 severo. Y eso incluye las trompas, los ovarios o la pelvis. Y esto pues va a producir, aparte del dolor, la infertilidad o la esterilidad. Interesantísimo. Con esa reflexión nos vamos al segundo corte de la noche en La Salud de Usted. Prohibido cambiar. Claro que sí, continuamos en La Salud de Usted. Pues qué interesante, Henry, este problema de endometriosis, pero también qué dramático para la mujer y qué fácil si llega con un médico adecuado, con un especialista, un biólogo de la reproducción, un ginecobstetra, poder resolver su problema y mejorar su calidad de vida. El tratamiento de la endometriosis, por favor, Henry. Principalmente debe ser quirúrgico, se hace la laparoscopía, simultáneamente hacemos el diagnóstico, vemos las lesiones y las corregimos. Y también hay tratamiento médico. Habitualmente se corrige en la gran cantidad posible de el tipo de lesiones, y luego le damos tratamiento por 1 mes, a veces 2 meses, y si la mujer, la pareja, desea un embarazo, de inmediato hacemos que se embarace, y al estar embarazada va a estar sin menstruar 1 año y medio. Al no menstruar, desaparece la endometriosis, ¿verdad? Entonces se corrige en forma muy sencilla. Si la mujer aún no desea embarazarse, quiere nada más no tener dolor, pero una buena calidad de vida, le damos un medicamento para reducir la endometriosis y también autolimitarla, que no progrese, que no avance y que no tenga dolor. Entonces, una mujer excelente profesionista, excelente trabajadora, excelente estudiante, vamos a tener un mejor país.
Definitivamente que sí. Ha sido usted testigo de dos temas interesantísimos que fue ovarios poliquísticos, síndrome de ovarios poliquísticos y por supuesto endometriosis, con un experto como es el doctor Henry Mateo Sanes, a quien le quiero agradecer que nos haya regalado su presencia esta noche y lo quiero comprometer el próximo mes, en febrero, dos temas más, así como lo hicimos hoy, Henry, con esa enjundia y con esa capacidad y calidad que tú tienes como maestro y como ponente. Muchas gracias y aprovecho para invitar a toda a la comunidad sanadense. Este fin de mes hay una conferencia en el Colegio Médico de la Fundación Victoria Sánchez de Mateo para prevención del cáncer de mama. Entrada libre, Colegio Médico de Ensenada, Avenida Bucaneros, esquina con Avenida Diamante. ¿Ya tiene la fecha? Sí, el último viernes de enero. Gracias, Henry. Buenas noches. Gracias, muy amable. Buenas noches. Amigos, como siempre, espero que tengan dulces sueños. Su amigo y seguro servidor, doctor Sefrino Zamudio, se despide de ustedes. Gracias, hasta la próxima. No falte, próximo sábado.